Señores, seguimos con el programa y presentamos a nuestro próximo invitado. Jorge Fernández Díaz es escritor y periodista. Actualmente, secretario de redacción de La Nación. Publicó, entre otros títulos, Mamá, Fernández y La Logia de Cádiz. Las mujeres más solas del mundo es su último libro publicado. Bueno, Las mujeres más solas del mundo se llama el nuevo libro de Jorge Fernández Díaz. No se crea el que lo compra que todos los relatos que hay en el libro son sobre mujeres. Es la primera parte. Pero tomó ese título, después habla de muchas otras cosas, ¿no, Jorge? Sí, pero las mujeres a mí me fascinan como... ¿Te gustan mucho? Me fascinan como personajes, como personas y como personajes, ¿no? Un poco en broma, siempre digo que para mí los géneros se dividen en novela, cuento, poesía y mujeres, ¿no? ¿Y mujeres? Sí, porque las mujeres... feministas no les va a gustar escuchar eso. No, sé que no les va a gustar, pero es que me parece que las mujeres son tan fascinantes, tan emotivas, tienen tantos matices. Cuando odian de una manera tan pérfida, además, y cuando aman con tantos grises y con tantas sutilezas. Las relaciones de las madres y las hijas, por ejemplo, yo hago un relato sobre eso, son tan sutiles, son tan interesantes, sobre todo cuando hay guerra generacional entre una y otra. Entre madre e hija. Sí, la verdad que yo no sabía que había escrito tantos textos sobre mujeres hasta que lo tuve todos juntos. Que muchos ya se habían publicado en diarios, yo algunos los había leído, no sé si todos, pero no sí. No todos. El 70% sí se publicó en 9 años en diversos lugares de la gráfica. Yo no me imaginé que todo eso junto podía pegar, tenía algo que ver. Y sí pega, porque hay un denominador común. Sí. ¿Qué son? Son relatos, uno podría decir son crónicas, la mezcla entre literatura, ficción y periodismo, todo eso los unifica, pienso. Los unifica porque tiene que ver con el trabajo que yo hago hace 9 años por lo menos, y que de alguna manera cuando escribí el libro sobre mi madre, Mamá, el famoso Mamá, yo descubrí que el problema de los periodistas era narrar los sentimientos y meterse con esos problemas de las angustias, las tristezas, los amores, los desencuentros, que esos costados de la vida no eran posibles ser narrados desde lo cartesiano que es el periodismo tradicional. Nosotros estamos acostumbrados más a narrar hechos, a narrar escenas, y ¿cómo narras la angustia, ¿no? Entonces muchas veces para narrar eso tuve que recurrir a mi otra vocación, que es la literaria, puramente literaria, hacer ficción para contar la verdad, muchas veces, que es toda una paradoja. Pero este libro tiene que ver con un trabajo que yo empecé precisamente con Mamá, que empecé a notar lo que veía. Empecé a tomar nota de cosas que me contaban mis amigos, que les pasaban a mis amigas, que les pasaban a parientes, anécdotas donde se veían las contradicciones de la vida, lo que somos, lo que queremos ser, personajes desconocidos que de repente hacían algo muy interesante, muy heroico y seguían siendo desconocidos. Ese tipo de costado yo lo iba anotando, y a veces lo conté como una crónica, porque a veces las cosas se pueden contar con nombre y apellido. Otras veces hay que recurrir a la ficción y hay que buscar personajes que encarnen la verdad. Por ejemplo, yo te pregunto, en la parte primera, la de las mujeres, hay 2 personajes femeninos que me parecieron fascinantes, y uno lee las crónicas y dice, ¿esto es verdad o es ficción? Por ejemplo, esta señora que está presa por haber matado al marido, o el caso de la periodista, que me pareció fantástico. Olga Cueto. Claro. ¿Son reales? No, o sea, son reales las experiencias. Hay experiencias parecidas, pero tuve que recrear y convertirlas en ficción. Ahí lo que hago es que a veces las crónicas literales del periodismo yo las convierto en cuentos, parecen cuentos, pero son verdades puras. Y a veces los cuentos los convierto en entrevistas periodísticas, para darles cierta verosimilitud. Pero sí, he conocido mujeres en las cárceles que se han dedicado a leer de una manera voraz y que han construido un mundo alrededor de los libros, ¿no? Y entonces quise sintetizar en un personaje que es inventado, pero con situaciones verdaderas, eso que también es una metáfora de la mujer hoy.
de alguna manera, es una metáfora extrema, porque el 70% de las personas que compran libros en el mundo, aquí en Argentina y en el mundo, son mujeres. Sí. Yo una vez fui a España a ver a mis primos y me mostraron la nueva casa, entonces yo entré y dije, no me digan de qué lado se acuesta cada uno. Por los libros. ¿No? Entonces me di cuenta que de una mesita de luz estaban apiladas los diarios y revistas, y ahí me di cuenta que de ese lado dormía mi primo, porque del otro lado había una pila y esa pila era de libros. Novelas, libros. Exactamente, las mujeres viven en ese mundo, se refugian en el libro, que es el último refugio de intimidad que hay en un mundo totalmente bombardeado, un mundo colectivizado, un mundo sin reparos, ¿no? Y el libro es para la mujer un reparo de intimidad. Pero es posible que sea así. A mí siempre me intrigó eso. ¿Por qué tantas más mujeres que hombres leen, no? Sí. Son las máximas consumidoras del libro, 70% decías. Sí. Y las mujeres están superando a los hombres. No quiero decir que es porque leen libros y los hombres no los leen. Capaz, es una teoría. Pero la mujer es más honda en sus pensamientos y necesita más honda en sus sentimientos, en su inteligencia emocional. Necesita jugar con la ficción, eso que nosotros aprendimos de chicos y que muchos hombres van perdiendo con el paso del tiempo. Entonces, esa mujer que yo describo al comienzo, que está en la cárcel y que se construye una vida alrededor de leer 14.000 libros, es una erudita fuma sin parar y lee sin parar. Y está dispuesta a matar en la cárcel para seguir leyendo. Bueno, eso está muy bien, cuando se crea esa tensión entre el entrevistador, que serían vos y ella, que la puede llegar a matar en cualquier momento, ¿no? Sí. Y después, qué sé yo, todas las otras historias son vínculos, por supuesto, donde están las mujeres. Hay una mujer grande que fue una gran periodista social y que a último momento pide la necrológica de su propia necrológica. Para escribirla, para dejarla preparada. Claro, hay que contarle al público que en los grandes diarios las necrológicas, es decir, las notas que se hacen cuando muere alguien importante, en general son escritas de antemano. Claro. Para que no lo sorprenda, entonces que esté bien escrita y todo. Y como esta mujer lo sabe, la pide. La pide, sí. Eso está basado en una anécdota que le adjudican a Manucho. Claro, Manucho parece que pidió su propia necrológica. Bueno, él escribía, él trabajaba en el diario La Nación, entonces ahí tenía sus contactos como para poder pedirla, ¿no? Y parece que llamó una vez al diario La Nación para pedir su necrológica porque él quería ver cómo iba a quedar para la posteridad. Bueno, esta cosa de la posteridad y los escritores y la fantasía, ¿no? Con la posteridad así es. Yo no creo en la posteridad, creo nada más que en el presente, pero parece que Manucho creía en eso, ¿no? Se podría hablar de muchos casos. Y el resto de las historias, muchas de esas historias tienen que ver ya con vínculos de padres e hijos, de lo que la escuela nos hace y nos convierte en conflictos grandes. El tema de los padres con respecto a la autoridad en el colegio, temas cotidianos que todo el tiempo se comentan y acá están. Yo muchas veces voy a los sumarios del periódico donde trabajo y hablan, dice, cada vez hay más bullying. Sí, ¿no? Cada vez está a los chicos. Los padres no saben cómo defender a los hijos de esa situación. Y entonces veo luego lo que salen entre grandes informes donde hablan sociólogos, psicólogos. Ese es el modo de tratar de periodismo. Entonces yo quise buscar cómo la literatura puede agarrar estos temas permanentes de los diarios y convertirla, explicarla, ¿no? Acá hay dos casos muy particulares. Uno que está basado incluso en mi propia vida. Cuando yo era chiquito, era un chico tímido que leía y me pegaban en el colegio. Mi mamá, que era una asturiana que no tenía preparación y que no había leído. Tenía carácter. No había leído a Piaget tampoco. Me mandó a judo, a hacer judo. Claro, ¿no? Para que te defendiera. Para que me defendiera. Y eso, bueno, es muy controversial hoy, que es todo políticamente correcto, pero ¿no? Es práctico, digamos. Pero es práctico, sí. Vamos a decir que esta tradición, está escrito en una tradición, esto que hace Fernández Díaz, que sería la literatura de no ficción, ¿no? El famoso non-fiction. No sé, uno piensa en Capote, en grandes autores. Sí, en la non-fiction y también... Es un género, a mi criterio, riquísimo, interesantísimo. O sea, hay grandes obras en esa línea. Sí, hay grandes obras.
narrativas. También en lo que Tomás Eloy Martínez llamaba ficciones verdaderas. Ficciones verdaderas. ¿No? Bueno, Eloy Martínez en la Argentina, Rodolfo Walsh, hay grandes escritores que lo han practicado. Hay uno de los relatos dedicado a Tomás Eloy Martínez que supongo que ese sí es verídico. Ese es absolutamente verídico, porque Tomás me llamó, nosotros fuimos muy amigos, yo fui su discípulo muchos años, no puedo decir que era un amigo parejo, pero los años nos fueron emparejando un poquito, vínculo, ¿no? Claro. Y había un vínculo y tuvimos grandes peleas cuando hicimos juntos el suplente cultural. Y después ADN. ADN. Él estuvo al principio, sí. Al principio conmigo, yo lo convencí de venir a Estados Unidos y tuvimos una relación así muy impresionante, y cuando estaba por morir me llamó. Y tuvimos, ya no podía, yo lo cuento en el libro, ya no podía hablar, era una enfermedad muy jorobada que le fue tomando todo el cuerpo, y él me hizo un regalo ese día, un regalo que tengo en mi oficina y nunca abrí. ¿El paquete? Sí, creo que no lo voy a abrir nunca. Tengo esa clase de superstición con Tomás, ¿no? Pero el día que qué intriga, ¿no? Que hay en ese paquete. Que lo abran otros, yo no lo quiero abrir, pero me dio un regalo, me dio muchos consejos. Me dijo, vos conocés la naturaleza femenina, así que nunca dejes de escribir sobre eso. Y le llevaste la punta. Trato de no traicionar eso que me pidió, pero cuando me fui de ahí, su hijo me dijo que había sido una despedida, que quería despedirse de mí, ¿no? Entonces escribí todo ese encuentro íntimo, que está también en este libro, y que, bueno, este libro es un homenaje a Tomás y a lo que él representaba. Y hay homenajes a varios periodistas, vamos a decir, a Petkov. Sí, sí. A Cox, a Robert Cox. Claro, Petkov no conoce absolutamente nadie. No. Emilio Petkov era una leyenda. Como un rescate lo que estás haciendo. Claro, era una leyenda para nosotros. Era ese periodista que para mí representaba por qué yo entré en el periodismo. Hay que decirle a la gente que al principio de los 80... uno entraba al periodismo como a la bohemia. El periodismo era como otra faz de la literatura. Debo decir que nos conocimos en esa época. Claro. Con Jorge trabajábamos en el diario La Razón. No se nos ocurría ni tener plata, ni ser famosos. Éramos muy jóvenes. Ni ser mediáticos. No, nada de eso. Ni nada. Ese lugar era la bohemia. Sí. Y ahí había periodistas, en esa época había periodistas que eran eruditos y que eran como Borges. Petkov era así, era un erudito de estilo Borges, que sin embargo hacía la calle, tiene el comienzo más extraordinario de una crónica policial que yo haya visto nunca. Lo mandaron a la calle, volvió, escribió rápidamente y se fue a un bar. El comienzo decía, fulanito de tal vino ayer a romper el viejo axioma según el cual un hombre no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Su torso apareció en esta vereda y su cabeza en aquella. Es maravilloso, eso está contado acá en el libro, está transcripto, ¿no? Y después hay otros periodistas que vos decís, pero yo trato de tomarlos en su vida particular. Por ejemplo, Martín Caparrós, yo cuento cuando le agarró la malaria en el África. Claro, los viajes, es un gran cronista de viajes. ¿Y qué significó eso? No lo muestro a Caparrós hablando de política ni de literatura, sino lo muestro en ese punto. O Guillermo Martínez, cómo hace el rescate de su padre, tratando de que su padre no pase al olvido, que su padre fue un gran escritor. Y se ocupa de que se publique el libro que salió hace unos años. Exactamente. Entonces, de cuentos de su padre. También me interesan las personas que son conocidas pero que viven, que tienen vínculos que se pueden parecer a los vínculos de cualquiera. Me importan mucho los sentimientos de nosotros, de todos nosotros. Y a mí me llamó la atención, comunes. porque dicen los libros de cuentos, acá no son exactamente cuentos, podríamos decir que son relatos hechos de la realidad algunos, bueno, lo que estábamos hablando recién, pero de todas maneras se dice que el cuento no vende, y este libro salió y tuvo mucha repercusión, porque vi que estaba en las listas de bestsellers. Sí, fue una sorpresa total, ¿no? Evidentemente pega en algún lugar, ¿no? En algún lugar de pegar, de las personas. Sí, el otro día estuve con Galeano, que también hace hace fragmentos y también tiene mucho éxito. Me decía, bueno, hay una vinculación entre los libros. Yo no sé si hay una vinculación. Esta clase de libros, las grandes editoriales ya no las quieren publicar porque consideran que son muy fragmentarios, que algunos, qué sé yo, algunos fueron publicados. Entonces fui a una pequeña editorial, pero una pequeña gran editorial que se llama Capital Intelectual, que se jugó por el libro. Y fue un bestseller. Y demostró que se puede. Que se puede, sí. O sea, la gente todavía está dispuesta a vivir ese maravilloso viaje de leer pequeños textos, siempre que esos textos propongan un viaje. Es decir,
que vos puedas meterte en un libro de cuentos como si te metes en una novela, ¿no? Cuando los cuentos son desperdigados y no tienen como una hilación propia, pero acá sí, cuando son un rejunte, creo que los lectores no quieren, porque el libro, como te digo, sigue siendo un refugio grande de la vida, y vos querés vivir un viaje, vos querés vivir el efecto túnel del tiempo, querés vivir una serie de cosas que propone, por lo general, la novela, el ensayo, y en algunos casos, algunos cuentos, algunos libros de relatos entrelazados. Pero con una idea y con una unidad. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por haber venido. Gracias, y felicitaciones. La verdad que es un libro precioso y muy bien escrito. Te felicito a vos, que estás por cumplir 25 años con este programa. Así es un programa extraordinario que ha ayudado tanto a la literatura argentina. Gracias, te agradezco mucho. En agosto cumplimos, ya lo vamos a festejar. Nos queda un bloque todavía, no se vaya que enseguida volvemos.